La oscuridad cayó sobre el desolado pueblo de Arizona como un manto impenetrable. El viento, feroz y caliente, arrastraba el polvo por las calles vacías, susurrando secretos olvidados. Las casas de madera, envejecidas por el paso de los años y el abandono, se alzaban como fantasmas de un tiempo perdido. En el aire se podía sentir algo más que el calor del desierto, una presión invisible, casi palpable, que hacía que el pueblo pareciera respirar, como si estuviera vivo. Pero la vida que albergaba no era la que cualquier ser humano desearía encontrar. Los aldeanos, con sus ojos vacíos y sus rostros marcados por la desesperación, sabían lo que sucedía en las sombras. Sabían que no podían escapar. En este rincón olvidado del mundo, una sociedad secreta había existido durante generaciones, una orden caníbal que sacrificaba a los inocentes para alcanzar el poder. La carne humana, no solo como sustancia, sino como un vínculo hacia algo mucho más oscuro. Era lo que les daba la longevidad, el poder y la conexión con seres más allá de este mundo. Durante años, las desapariciones fueron atribuidas a la vasta soledad del desierto, a los bandidos, o incluso a animales salvajes. Nadie cuestionaba el hecho de que los viajeros que se aventuraban en la región nunca regresaban. Nadie sospechaba que cada sacrificio estaba meticulosamente planeado. Una ofrenda a los oscuros rituales de la Orden de la Llama Negra, cuyos miembros, inmortales por la carne que consumían, se mantenían ocultos en las sombras, esperando que su ciclo de horror continuara. Los pocos que sabían la verdad, aquellos que habían intentado escapar, nunca regresaron. Las paredes del pueblo, cargadas de secretos y horrores, los engullían, dejándolos atrapados en una pesadilla interminable. La carne devorada no solo les otorgaba poder, sino que les mantenía conectados con fuerzas que los humanos no deberían desafiar, fuerzas que esperaban ser liberadas. A medida que la luna llena iluminaba el pueblo, la silueta de un hombre corría entre las calles desiertas, sabiendo que su tiempo se agotaba. Cada paso lo acercaba más al fin, pero también a la revelación de lo que realmente ocurría en las sombras de Arizona. Lo que había escuchado, lo que había creído que era solo una leyenda, pronto se convertiría en su propia pesadilla. Arizona era un lugar olvidado, donde el tiempo parecía haberse detenido. Entre los desiertos y las montañas, existía un pueblo sumido en el olvido, cuya existencia apenas se dejaba notar en los mapas. Los viajeros que se aventuraban por sus caminos polvorientos rara vez regresaban. Muchos pensaban que el desierto había reclamado sus vidas, pero la verdad era mucho más oscura. Un terror ancestral acechaba, oculto tras las puertas cerradas de las casas de madera, un terror que solo unos pocos elegidos conocían. La Orden de la Llama Negra había existido durante generaciones, operando en las sombras de la sociedad. Su objetivo no era otro que obtener poder eterno, pero para lograrlo necesitaban algo mucho más macabro que simples sacrificios. La carne humana, devorada en rituales oscuros, era la clave para su inmortalidad. Los inocentes, aquellos que pasaban por el pueblo sin sospechar su destino, se convirtieron en el alimento necesario para alimentar la oscuridad que mantenía a la orden con vida. Las desapariciones se habían vuelto comunes en el pueblo. Sin embargo, pocos se atrevían a investigar. Las familias que vivían allí no podían permitirse cuestionar lo que ocurría, pues sus vidas ya estaban entrelazadas con la sociedad secreta. Cada miembro de la comunidad, incluso aquellos que no formaban parte del culto, había sido marcado por la historia de terror que envolvía a Arizona. Vivían bajo la sombra de un pacto oscuro, uno que mantenía al pueblo unido por la necesidad de sacrificios. A través de los años, la orden había logrado esconder sus oscuros rituales, manteniéndolos alejados de la vista del mundo exterior. Las nuevas generaciones crecían sin cuestionar lo que ocurría a su alrededor, sabiendo que su destino estaría ligado al sacrificio de alguien más, de alguna manera. Los rituales continuaban, se perfeccionaban, y la carne humana se consumía sin remordimientos, garantizando la supervivencia de un culto que se alimentaba de las almas de los inocentes. Sin embargo, todo lo que estaba oculto, todo lo que había permanecido en las sombras, estaba a punto de salir a la luz. El sacrificio que había mantenido el equilibrio durante tanto tiempo comenzaba a desmoronarse. La oscuridad que había sido alimentada por años de rituales ininterrumpidos estaba lista para reclamar lo que había sido prometido, el verdadero poder que mantenía al pueblo vivo en su maldición. Si te ha cautivado esta historia llena de misterio y terror, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para no perderte ningún detalle. Queremos saber de ti. ¿Qué piensas de la Orden de la Llama Negra y sus oscuros rituales? Déjanos tu comentario y cuéntanos qué opinas de este pueblo maldito. ¿Te atreverías a descubrir los secretos de Arizona? Comparte tu opinión con nosotros.
La luz de la tarde se desvanecía lentamente, y las sombras comenzaban a alargarse en el horizonte, mientras el viento caliente se levantaba y susurraba a través de los estrechos callejones del pueblo. El polvo cubría el suelo de las calles, dejando una capa gruesa que no se movía, como si el tiempo se hubiera detenido en Arizona. No era un pueblo en el que los turistas quisieran detenerse. De hecho, muchos ni siquiera sabían de su existencia. Pero para Jack Evans, un hombre viajero que había recorrido las vastas llanuras del oeste, Arizona no era más que una parada en su camino hacia el siguiente destino. Un pequeño pueblo olvidado, al parecer, sin mucho que ofrecer. Jack había llegado en la tarde, cansado de días interminables de viaje. Sus botas polvorientas dejaron huellas en las calles solitarias, mientras avanzaba con paso firme, aunque cauteloso. Se detuvo frente a un pequeño establecimiento, una taberna que parecía ser lo único en el pueblo que mostraba signos de vida. La puerta crujió al abrirla, y un aire rancio, cargado de humedad y algo más, le golpeó la cara. Dentro, un par de hombres se encontraban sentados en una mesa, murmurando entre ellos en voz baja. Al ver a Jack entrar, ambos levantaron la mirada, pero no hicieron el menor gesto de bienvenida. El camarero, un hombre mayor con ojos profundamente cansados, le ofreció una sonrisa tenue. «¿Qué te trae por aquí?», preguntó el camarero, mientras limpiaba un vaso con un trapo sucio. Su tono era grave, como si ya estuviera acostumbrado a los forasteros que llegaban y desaparecían con el tiempo. Jack, no muy convencido de que fuera un lugar en el que quisiera quedarse por mucho tiempo, respondió: «Solo de paso. He estado viajando por días, y me vendría bien algo de descanso antes de continuar». El camarero asintió, como si no le sorprendiera la respuesta. Arizona no era un lugar de paso para muchos, y Jack no era el primero ni sería el último que se detuviera allí. Los hombres en la mesa no dijeron palabra alguna, pero sus miradas seguían a Jack con una intensidad que lo hacía sentir incómodo. No era la bienvenida amistosa que esperaba, pero algo en el aire le decía que no era un lugar donde pudieras relajarte fácilmente. «¿Cuánto tiempo hace que vive aquí?», preguntó Jack, intentando romper el silencio incómodo. «¿Aquí?». El camarero echó un vistazo rápido hacia la ventana, como si pensara en algo, y luego dijo: «Desde siempre. Arizona no tiene mucho que ofrecer a los extraños, solo el desierto y los viejos secretos que dejamos atrás. Lo que pasa aquí pasa en silencio. Lo mejor es que sigas tu camino». A Jack le pareció una respuesta extraña, pero no quiso insistir. Se sentó en una mesa en el rincón más alejado de la taberna, tratando de ignorar las miradas que los hombres le arrojaban. La sensación de ser observado lo incomodaba más de lo que quisiera admitir. Mientras la luz del sol se desvanecía y la noche comenzaba a envolver el pueblo, Jack sintió que algo no estaba bien. Un malestar inexplicable lo invadió, como si el pueblo mismo estuviera vivo, respirando en la oscuridad que lo rodeaba. Cuando terminó su bebida, salió de la taberna y miró hacia el pueblo. La calle principal estaba desierta, y las casas de madera parecían, desde su lugar, como gigantes dormidos en la oscuridad. Sin embargo, algo lo atrajo hacia un rincón de la calle, donde una pequeña luz titilaba débilmente desde una ventana entreabierta. Se acercó a investigar, empujando suavemente la puerta de la casa que estaba justo al lado. El aire frío de la noche lo envolvió cuando entró en la vivienda. La atmósfera era espesa, casi como si todo lo que estaba en ese lugar estuviera suspendido, esperando a que algo ocurriera. Dentro, la casa parecía desordenada pero cuidadosamente vacía. La presencia de la vida se sentía ausente, pero la casa estaba llena de rastros de una vida pasada. Una silla caída, un libro antiguo abierto sobre la mesa, y una vela apagada en un rincón. Cuando Jack se acercó más a la ventana, sus ojos notaron algo extraño. En el suelo, un objeto brillaba débilmente a la luz de la luna. Se agachó para inspeccionarlo y vio lo que parecía un pequeño amuleto, de forma triangular, cubierto con símbolos que no reconocía. No era algo común. Los símbolos estaban tallados con una precisión que solo podía haber sido hecha por manos expertas en lo macabro. Con el amuleto en la mano, Jack se sintió atraído por una sensación de malestar que no podía explicar. Decidió que ya era suficiente por esa noche, y salió rápidamente de la casa, guardando el amuleto en su bolsillo. El viento soplaba más fuerte, y en el silencio de la calle solo se oía el crujir de la madera bajo sus pasos. De repente, vio una figura en la distancia. Un hombre vestido con una capa oscura, que caminaba con paso firme, como si supiera exactamente lo que estaba buscando. La figura desapareció rápidamente en una de las casas cercanas. Jack no pensó mucho en ello, pero la sensación de estar siendo observado regresó. Más fuerte que antes, cauteloso, volvió a la taberna para recoger sus cosas y marcharse al amanecer. Pero antes de poder avanzar hacia la puerta, una voz lo detuvo. La voz del camarero, grave y resonante,
llegó hasta su oído. «Te dije que Arizona no es lugar para extraños», dijo el hombre, su mirada fija, como si hubiera estado esperándolo. «Aquí hay cosas que no puedes comprender, y no hay forma de escapar una vez que has visto lo que has visto». Un escalofrío recorrió la espalda de Jack, pero no hubo tiempo para preguntas. La puerta se cerró de golpe detrás de él, y sin saber por qué, la oscuridad del pueblo lo abrazó de inmediato. Si te ha intrigado esta historia y quieres saber más sobre los oscuros secretos que acechan en Arizona, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte lo que viene. Queremos saber de ti. ¿De qué ciudad o país nos estás viendo? Déjanos tu comentario y comparte tus pensamientos sobre lo que está ocurriendo en este pueblo misterioso. Tu opinión es muy importante para nosotros. La luz de la mañana apenas penetraba entre las nubes grises que cubrían Arizona. Jack se despertó en la misma habitación polvorienta de la taberna, con la sensación de haber dormido poco. El aire estaba denso, cargado de humedad y una quietud extraña que hacía que el ambiente se sintiera aún más pesado. El viento había cesado, y el pueblo estaba tan silencioso como la noche anterior, como si nada hubiera cambiado. Levantó su equipaje y con pasos vacilantes salió al exterior, decidiendo que ya era hora de dejar el pueblo atrás. La inquietud que sentía desde su llegada se había intensificado durante la noche, y las palabras del camarero resonaban en su mente. Aquí hay cosas que no puedes comprender, y no hay forma de escapar una vez que has visto lo que has visto. La frase le daba vueltas, como si estuviera siendo arrastrado hacia algo más grande, algo mucho más oscuro de lo que imaginaba. El pueblo seguía igual de sombrío, pero algo había cambiado. El aire, denso y quieto, parecía vigilar cada uno de sus movimientos. A medida que caminaba por las calles, notó que las casas parecían más cercanas de lo que recordaba, como si el pueblo hubiera estrechado su abrazo sobre él. Las ventanas cerradas, las puertas ocultas, y la sensación de que en cada esquina había algo acechando. Nadie se atrevía a cruzarse en su camino. Al llegar a la plaza central, vio algo que le heló la sangre. En el suelo, cerca de la fuente rota, había marcas. Líneas gruesas y profundas, como si algo pesado hubiera sido arrastrado a través del polvo. Algo que, por la forma en que se extendían, no podía haber sido hecho por un animal. Eran huellas humanas. Pero lo peor era que estas marcas no llevaban hacia la plaza, sino hacia la casa al final de la calle. Una casa que no se había atrevido a mirar antes, pero que ahora, como una fuerza invisible, lo atraía hacia ella. Sin pensarlo, Jack comenzó a caminar hacia la casa. La puerta de madera estaba entreabierta, y el sonido de la madera crujió al empujarla. En el interior, la oscuridad lo envolvió. El aire estaba viciado, impregnado de una sensación de antigüedad que lo hizo sentirse como si hubiera retrocedido en el tiempo. Las paredes de la casa estaban cubiertas de polvo, pero en el centro de la habitación había algo que captó su atención. Una mesa, con una gruesa capa de suciedad, sobre la cual había un pequeño altar. Sobre el altar descansaba una figura de barro, tallada con símbolos que Jack no reconocía. Estaba acompañada de varios objetos extraños, pero lo que más lo impresionó fue el pequeño cuenco de metal, lleno de algo que brillaba débilmente a la luz que entraba por la ventana. Se acercó y, con cautela, miró más de cerca. Era sangre. La idea de que esa sangre pudiera ser reciente lo hizo retroceder de inmediato. En ese momento, escuchó un ruido proveniente del pasillo. Alguien o algo se acercaba. Su corazón comenzó a latir con fuerza, y el aire en la habitación se volvió aún más pesado. Decidió que ya era suficiente. Tomó el cuenco de sangre y salió apresuradamente por la puerta trasera, sin mirar atrás. La sensación de ser observado no lo abandonaba. Y cuanto más corría, más la oscuridad parecía envolverlo. De repente, algo lo hizo detenerse en seco. La figura del hombre enmascarado, el mismo que había visto la noche anterior, apareció frente a él. Su rostro, cubierto por una máscara de barro, no mostraba emoción alguna, pero los ojos, esos ojos fríos y vacíos, le provocaron un escalofrío que recorrió su espina dorsal. «Sabías lo que ibas a encontrar, ¿verdad?», dijo el hombre, su voz grave y resonante. «Te lo advertí. La curiosidad en este lugar tiene un precio. Y ahora, ya no podrás escapar». Jack dio un paso atrás, sintiendo la presión de la situación apoderarse de él. El hombre no se movió, pero sus palabras flotaban en el aire como una condena. Jack intentó hablar, pero su garganta estaba cerrada por el miedo. ¿Qué más podía hacer? ¿Dónde podía ir? Estaba atrapado en un lugar donde la oscuridad había tomado forma,
y las reglas del mundo conocido ya no aplicaban. La figura se acercó lentamente, y la sombra de su máscara pareció tragarse la luz del día. La orden tiene ojos en cada rincón. Ahora, eres parte de algo mucho más grande de lo que comprendes. Y tus acciones ya no te pertenecen. Con cada paso que daba, la sensación de estar atrapado en un ciclo del que no podía escapar se hacía más fuerte. Lo que había comenzado como una simple parada en su viaje se había transformado en una pesadilla. Y ahora Jack sabía que, sin importar lo que hiciera, no podría liberarse de la terrible verdad que había descubierto. Si te está atrapando esta historia llena de misterio y terror, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para no perderte ningún detalle. Queremos saber de ti. ¿Qué día de la semana nos estás viendo? ¿Es hoy lunes, miércoles, viernes? Déjanos tu comentario y cuéntanos qué piensas de la Orden de la Llama Negra y los secretos oscuros de Arizona. Tu opinión es muy importante para nosotros. El sol ya se había puesto, y la noche se cernía sobre Arizona como un manto pesado. Jack caminaba por las calles con el cuenco de sangre en las manos, su mente luchando contra las imágenes perturbadoras que había presenciado en la casa. Había algo en el aire, un tipo de energía oscura que lo envolvía, como si las mismas paredes del pueblo estuvieran observando cada uno de sus movimientos. La sensación de estar siendo acechado o perseguido no lo abandonaba. Por un momento, pensó que había imaginado todo. Tal vez la fatiga y el calor del desierto lo habían llevado al límite. Pero cada paso lo hacía más consciente de la oscuridad que lo rodeaba, de la presencia invisible que lo observaba desde las sombras. Sabía que ya no había marcha atrás. Había visto demasiado, descubierto demasiado. La Orden de la Llama Negra no era solo una leyenda, era real. Y él estaba atrapado en su red. Al llegar a una intersección, Jack vio una figura que se movía rápidamente en la penumbra. La figura, vestida con una capa oscura, caminaba con paso firme y decidido, como si tuviera un propósito. Algo en su postura, en su manera de caminar, lo hizo detenerse. Era como si hubiera estado esperando que Jack lo siguiera. La figura giró la esquina, y, sin pensarlo, Jack se encontró caminando detrás de ella. El impulso de seguirla era más fuerte que su razón. Sabía que no debía, pero algo lo arrastraba hacia esa figura, como si fuera la clave para entender lo que realmente estaba sucediendo en Arizona. La figura lo condujo hasta una casa aislada, más alejada que las demás, al final de una calle que parecía haber sido olvidada por el tiempo. La casa, de madera envejecida, estaba rodeada por una cerca de hierro, que parecía estar a punto de caerse. La puerta estaba entreabierta, invitándolo a entrar. El miedo y la curiosidad se mezclaban en el estómago de Jack, pero algo lo impulsaba a cruzar el umbral. La figura desapareció dentro, y Jack, con el corazón acelerado, empujó la puerta y entró. El interior de la casa estaba sumido en la penumbra, iluminado solo por la débil luz de una lámpara de aceite que temblaba en una mesa. En la esquina de la habitación, una figura encapuchada estaba de pie, observando la entrada. No se movió, no habló, solo se quedó allí, inmóvil, mientras Jack avanzaba. «Bienvenido», dijo una voz grave, que parecía provenir de la misma oscuridad. «Sabías que este momento llegaría, Jack Evans». La voz lo estremeció, y por un momento, Jack pensó en dar la vuelta y salir corriendo. Pero algo lo detuvo. Ya estaba demasiado involucrado. No había vuelta atrás. La figura encapuchada dio un paso adelante, revelando una cara cubierta por una máscara de barro, con símbolos extraños tallados en ella. «Tu curiosidad te ha llevado demasiado lejos. Y ahora que sabes, ya no eres solo un viajero. Eres uno de nosotros». «Ya no hay marcha atrás», dijo la figura enmascarada. Jack dio un paso atrás, el corazón en la garganta. «No entiendo. ¿Qué es todo esto? ¿Qué quieren de mí?». La figura encapuchada levantó la mano, y una sensación fría recorrió la habitación. «Lo que quieres entender no es algo que pueda explicarse con palabras. La Orden de la Llama Negra no busca lo que los humanos entienden como poder. Lo que buscamos es trascender, ser más que humanos. Y para ello hemos tenido que pagar un precio. Un precio que solo los más fuertes pueden soportar». La figura hizo una pausa, como si dejara que las palabras calaran en Jack. «La carne humana nos da lo que necesitamos. Nos conecta con lo eterno, con los dioses oscuros. La inmortalidad no se obtiene sin sacrificios. Y tú, Jack, serás uno de los sacrificados». Jack se sintió mareado. Las palabras que salían de la figura eran como veneno, envenenando su mente, haciéndole dudar de lo que había conocido como realidad. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Cómo podía estar de pie en una casa, escuchando a un extraño hablar sobre sacrificios humanos y dioses oscuros? «No», murmuró Jack, su voz quebrada por el miedo. «No puedo ser parte de esto. No quiero ser parte de este horror». La figura encapuchada hizo un gesto con la mano, y dos más de los miembros enmascarados aparecieron en la habitación.
Ya no tienes elección, Jack. El ciclo ya ha comenzado. Y ahora eres parte de él. La carne de los inocentes será devorada, y tu alma se convertirá en la pieza final del ritual. Antes de que pudiera reaccionar, los hombres avanzaron hacia él. Jack intentó luchar, pero el miedo lo paralizó. ¿Qué podía hacer contra algo tan antiguo y tan profundo como la Orden de la Llama Negra? Sentía cómo la oscuridad lo envolvía, cómo las sombras lo abrazaban con fuerza, pero su resistencia comenzó a desvanecerse. Es inútil, Jack, dijo la voz de la figura encapuchada, su tono casi sádico. La oscuridad te ha reclamado, y no hay forma de escapar de lo que ya ha sido sellado. La oscuridad lo envolvía por completo, no solo en el sentido físico, sino también en su mente. Las sombras parecían crecer más con cada segundo, y Jack no podía escapar de ellas. El aire estaba cargado, como si cada molécula de oxígeno estuviera impregnada de un mal que lo consumía desde adentro. El hombre enmascarado con la máscara de barro le había hablado, pero sus palabras ya no tenían sentido. Era como si el ritual de la Orden de la Llama Negra hubiera dejado una marca en su alma, una marca imposible de borrar. Mientras era arrastrado por los otros miembros de la sociedad secreta, Jack trató de resistirse, pero la fuerza de aquellos que lo rodeaban era inhumana. Su cuerpo ya no respondía como debería. Cada vez que intentaba liberarse, sentía como si algo lo detuviera, como si estuviera siendo controlado por algo mucho más allá de su entendimiento. La desesperación lo envolvía, pero no podía dejarse rendir. No iba a hacer otro sacrificio más. Lo llevaron hacia el altar, un lugar de piedra en el centro de la habitación. Sobre él había símbolos extraños tallados, que brillaban débilmente en la penumbra. El aire olía a algo metálico, como la sangre de aquellos que ya habían sido sacrificados en ese mismo lugar. Los miembros de la orden comenzaron a cantar en una lengua antigua, y Jack pudo ver cómo las sombras danzaban a su alrededor, como si cobraran vida propia. La figura enmascarada, que parecía ser la líder del ritual, levantó las manos y comenzó a trazar círculos en el aire con una daga ceremonial. Cada uno de los movimientos era meticuloso, como si estuviera dibujando un patrón en el aire que solo ellos podían comprender. La energía en la habitación aumentaba, y Jack comenzó a sentir una presión en su pecho, como si su corazón fuera a estallar. La sensación era insoportable. «Este es el momento», dijo la figura enmascarada con voz grave. «El ciclo se completa. La carne será devorada, y los dioses oscuros tomarán lo que es suyo». Jack miró a su alrededor, buscando alguna forma de escapar, pero sus ojos comenzaron a nublarse. Una fuerza invisible lo mantenía inmóvil. No podía moverse. No podía gritar. Estaba atrapado en un lugar donde la realidad misma parecía distorsionarse. Los miembros de la orden comenzaron a acercarse a él, con los ojos brillando en la oscuridad. Los cuchillos afilados brillaban bajo la tenue luz, y Jack comprendió, demasiado tarde, que ya no era un espectador. Estaba siendo sacrificado, y su carne sería el próximo manjar para aquellos que se alimentaban de la oscuridad. La orden había elegido a un nuevo sacrificio, y no importaba cuánto luchara, su destino ya estaba sellado. De repente, un grito desgarrador rompió el aire, un grito que no provenía de Jack, sino de alguien más. Al girar la cabeza, vio a una joven, atada a un poste cercano. Sus ojos estaban llenos de terror, y su boca, aunque sellada, parecía gritar en silencio. Era una víctima más, otra vida que se perdería en este macabro ciclo. Y Jack podía ver el miedo en sus ojos, y algo dentro de él se rompió. «No», gritó Jack, pero su voz salió ahogada, casi inaudible. «Déjenla ir. Tómame a mí». Pero los miembros de la orden no se detuvieron. La figura enmascarada levantó la daga, y un silencio mortal llenó la habitación. El ritual estaba a punto de comenzar, y la única esperanza de Jack residía en algo que ni siquiera él comprendía. La joven fue levantada sobre el altar, su cuerpo inmóvil, su rostro palideciendo con el paso de los segundos. Jack, sin poder moverse, sintió que su alma comenzaba a desvanecerse. El terror lo había alcanzado en su máxima expresión. La inmortalidad de los miembros de la orden no era solo un precio que pagaban, sino un precio que exigían de aquellos que caían en sus manos. El sacrificio era la llave a su poder, y cada vida arrebatada sellaba aún más la condena de los inocentes. Justo cuando la daga estaba a punto de caer sobre la joven, una explosión de luz iluminó la sala. Jack no pudo ver lo que sucedió, pero el aire comenzó a cambiar, a vibrar. Una energía desconocida se desató en la habitación, y las figuras de la orden se tambalearon como si la propia tierra los estuviera expulsando. La joven, aparentemente sin sufrir más daño, cayó al suelo, respirando rápidamente, como si hubiera sido liberada de alguna prisión.
Jack aprovechó el momento de confusión y, con todas sus fuerzas, logró romper las ataduras que lo mantenían inmóvil. Sin pensarlo, corrió hacia la salida, arrastrando a la joven consigo. ¡Vamos!, gritó, sintiendo que el tiempo se agotaba. No hay tiempo que perder. Pero al mirar hacia atrás, vio cómo la orden comenzaba a reorganizarse. La figura enmascarada los observaba con una calma espantosa, su mirada fija y penetrante. Esto no ha terminado, dijo con voz baja, pero su tono llevaba consigo una promesa de muerte inminente. El ciclo se completa, y ya no hay forma de escapar. La oscuridad lo envolvía por completo, no solo en el sentido físico, sino también en su mente. Las sombras parecían crecer más con cada segundo, y Jack no podía escapar de ellas. El aire estaba cargado, como si cada molécula de oxígeno estuviera impregnada de un mal que lo consumía desde adentro. El hombre enmascarado con la máscara de barro le había hablado, pero sus palabras ya no tenían sentido. Era como si el ritual de la Orden de la Llama Negra hubiera dejado una marca en su alma, una marca imposible de borrar. Mientras era arrastrado por los otros miembros de la sociedad secreta, Jack trató de resistirse, pero la fuerza de aquellos que lo rodeaban era inhumana. Su cuerpo ya no respondía como debería. Cada vez que intentaba liberarse, sentía como si algo lo detuviera, como si estuviera siendo controlado por algo mucho más allá de su entendimiento. La desesperación lo envolvía, pero no podía dejarse rendir. No iba a hacer otro sacrificio más. Lo llevaron hacia el altar, un lugar de piedra en el centro de la habitación. Sobre él había símbolos extraños tallados, que brillaban débilmente en la penumbra. El aire olía a algo metálico, como la sangre de aquellos que ya habían sido sacrificados en ese mismo lugar. Los miembros de la orden comenzaron a cantar en una lengua antigua, y Jack pudo ver cómo las sombras danzaban a su alrededor, como si cobraran vida propia. La figura enmascarada, que parecía ser la líder del ritual, levantó las manos y comenzó a trazar círculos en el aire con una daga ceremonial. Cada uno de los movimientos era meticuloso, como si estuviera dibujando un patrón en el aire que solo ellos podían comprender. La energía en la habitación aumentaba, y Jack comenzó a sentir una presión en su pecho, como si su corazón fuera a estallar. La sensación era insoportable. «Este es el momento», dijo la figura enmascarada con voz grave. «El ciclo se completa. La carne será devorada, y los dioses oscuros tomarán lo que es suyo». Jack miró a su alrededor, buscando alguna forma de escapar, pero sus ojos comenzaron a nublarse. Una fuerza invisible lo mantenía inmóvil. No podía moverse. No podía gritar. Estaba atrapado en un lugar donde la realidad misma parecía distorsionarse. Los miembros de la orden comenzaron a acercarse a él, con los ojos brillando en la oscuridad. Los cuchillos afilados brillaban bajo la tenue luz, y Jack comprendió, demasiado tarde, que ya no era un espectador. Estaba siendo sacrificado, y su carne sería el próximo manjar para aquellos que se alimentaban de la oscuridad. La orden había elegido a un nuevo sacrificio, y no importaba cuánto luchara, su destino ya estaba sellado. De repente, un grito desgarrador rompió el aire, un grito que no provenía de Jack, sino de alguien más. Al girar la cabeza, vio a una joven, atada a un poste cercano. Sus ojos estaban llenos de terror, y su boca, aunque sellada, parecía gritar en silencio. Era una víctima más, otra vida que se perdería en este macabro ciclo. Y Jack podía ver el miedo en sus ojos, y algo dentro de él se rompió. «No», gritó Jack, pero su voz salió ahogada, casi inaudible. «Déjenla ir. Tómame a mí». Pero los miembros de la orden no se detuvieron. La figura enmascarada levantó la daga, y un silencio mortal llenó la habitación. El ritual estaba a punto de comenzar, y la única esperanza de Jack residía en algo que ni siquiera él comprendía. La joven fue levantada sobre el altar, su cuerpo inmóvil, su rostro palideciendo con el paso de los segundos. Jack, sin poder moverse, sintió que su alma comenzaba a desvanecerse. El terror lo había alcanzado en su máxima expresión. La inmortalidad de los miembros de la orden no era solo un precio que pagaban, sino un precio que exigían de aquellos que caían en sus manos. El sacrificio era la llave a su poder, y cada vida arrebatada sellaba aún más la condena de los inocentes. Justo cuando la daga estaba a punto de caer sobre la joven, una explosión de luz iluminó la sala. Jack no pudo ver lo que sucedió, pero el aire comenzó a cambiar, a vibrar. Una energía desconocida se desató en la habitación, y las figuras de la orden se tambalearon como si la propia tierra los estuviera expulsando. La joven, aparentemente sin sufrir más daño, cayó al suelo, respirando rápidamente, como si hubiera sido liberada de alguna prisión. Jack aprovechó el momento de confusión y, con todas sus fuerzas, logró romper las ataduras que lo mantenían inmóvil. Sin pensarlo,
corrió hacia la salida, arrastrando a la joven consigo. «¡Vamos!», gritó, sintiendo que el tiempo se agotaba. «No hay tiempo que perder». Pero al mirar hacia atrás, vio cómo la orden comenzaba a reorganizarse. La figura enmascarada los observaba con una calma espantosa, su mirada fija y penetrante. «Esto no ha terminado», dijo con voz baja, pero su tono llevaba consigo una promesa de muerte inminente. «El ciclo se completa, y ya no hay forma de escapar». El suelo tembló bajo sus pies, y la presión de la oscuridad sobre él se intensificó. Las sombras se alzaban como columnas que rodeaban a Jack y la joven, atrapándolos en una prisión invisible. No había escape. La orden de la llama negra había tomado lo que más temía, su libertad. Cada respiración se volvía más difícil, como si la misma atmósfera de Arizona lo estuviera consumiendo, engulléndolo en un abismo sin fondo. La joven, con los ojos desorbitados, temblaba a su lado. No podía moverse, no podía gritar. La oscuridad parecía estar desintegrándola, absorbiendo su vida con cada segundo que pasaba. Jack intentó sujetarla, pero algo lo mantenía en su lugar. La figura enmascarada observaba, implacable, como si todo lo que estaba ocurriendo fuera parte de un plan más grande, un plan en el que ellos no eran más que piezas despreciables en un juego de poder que trascendía la mortalidad. «Esto es lo que ocurre cuando se intenta escapar», dijo la figura enmascarada, su voz resonando en la quietud de la noche. «La carne humana nunca es suficiente. Siempre hay que pagar un precio. Siempre debe haber sacrificio. La orden es eterna, y todo lo que vivimos es solo un reflejo de ese ciclo perpetuo». Jack sentía que su alma estaba siendo desgarrada. No solo el miedo lo consumía, sino una desesperación más profunda, algo que se extendía más allá de su ser, algo que le decía que ya no podía escapar de esta pesadilla. Las sombras que lo rodeaban comenzaron a adquirir forma, convirtiéndose en figuras indistintas que se arrastraban por el suelo, como si fueran criaturas de la misma oscuridad que la orden había invocado. «Ellos no entienden», dijo la figura enmascarada, avanzando lentamente hacia él. «No entienden que el sacrificio nunca es en vano. La carne humana no solo alimenta el poder, nos conecta, nos da lo que necesitamos. La muerte no es el final. Es solo el principio». Jack, con el aliento entrecortado, miró alrededor, buscando cualquier resquicio de luz, cualquier grieta en la oscuridad. Pero no había nada. Solo una negrura infinita que lo rodeaba, lo atrapaba. Las sombras lo abrazaban con fuerza, como si tuvieran vida propia, y él comenzaba a sentir cómo su cuerpo se enfriaba, cómo sus fuerzas lo abandonaban. De repente, la joven, en un último esfuerzo, trató de levantarse. «Déjanos ir», gritó, su voz rota por el miedo. «No somos parte de esto». Pero la figura enmascarada solo la miró con indiferencia. Lo que buscan ya no les pertenece. El sacrificio fue decidido mucho antes de que llegaran. La orden tiene el control de todo aquí. Con un movimiento rápido, la figura levantó una daga ceremonial, su hoja brillante a la luz de la luna. «La carne debe ser consumida, y el ciclo debe completarse». La joven, aún temblando, miró a Jack por un último momento, como si supiera que lo que estaba a punto de ocurrir era inevitable. El terror en sus ojos era profundo, casi desgarrador, pero Jack ya no podía hacer nada para evitarlo. El miedo lo había paralizado por completo. La orden estaba por ganar una vez más, y ellos solo eran piezas sacrificables en su juego macabro. La figura se acercó, y Jack sintió el peso de la daga sobre su corazón. El ritual estaba a punto de completarse, y lo peor era que él no podía luchar contra lo que ya había comenzado. La inmortalidad de la orden no era una bendición. Era una condena eterna que solo podía mantenerse mediante el sufrimiento de los inocentes, y Jack sabía que su vida, su humanidad, ya no le pertenecían. Cuando la daga cayó, el tiempo pareció detenerse. El sonido metálico al atravesar el aire fue seguido por un profundo silencio. Jack no podía respirar, no podía moverse. Pero en lo profundo de su ser algo en la oscuridad comenzó a agitarse, algo que no era humano, algo que no pertenecía a este mundo. Con un grito silencioso, Jack sintió que algo dentro de él se rompía. Y en ese instante, algo cambió. La daga, al igual que la oscuridad misma, comenzó a desvanecerse, y el aire se volvió más denso, más pesado, como si el mismo pueblo estuviera siendo arrastrado hacia el abismo. De repente, una explosión de luz iluminó la habitación, y las sombras comenzaron a desvanecerse, como si la oscuridad misma fuera expulsada por una fuerza desconocida. Jack, exhausto y desorientado, luchó por mantenerse en pie. Los miembros de la orden comenzaron a retroceder, sus figuras desvaneciéndose en la luz, como si fueran espectros atrapados en una realidad que no les pertenecía.
La carne fue consumida. El ciclo ha sido completado. La voz de la figura enmascarada se oyó como un susurro lejano, pero ya no parecía tan amenazante. La oscuridad se disolvió lentamente, y Jack, aunque agotado, se dio cuenta de que el peor de los horrores aún estaba por llegar. Jack comenzó a sentir la presencia de algo oscuro y maligno que se había apoderado del pueblo de Arizona. A pesar de la luz que había emergido en un intento de romper el ciclo de horror, la verdad era innegable. La Orden de la Llama Negra no había sido derrotada. Aquella energía oscura no desaparecía, sino que se había asentado en las entrañas del pueblo como un tumor, esperando su próxima víctima. La luz del día se desvanecía rápidamente, pero no traía alivio. El pueblo de Arizona seguía atrapado en su propia pesadilla, y con él Jack. Había corrido por las calles polvorientas, tirando de la joven con toda la fuerza que le quedaba. Sus piernas temblaban, pero su mente era un campo de batalla en guerra. El miedo que sentía no era solo el miedo normal de estar atrapado en un lugar lejano y sin salida, sino algo más profundo, algo que provenía del propio centro de su ser. Sabía que la orden había dejado una marca en él. No era solo su cuerpo lo que estaba comprometido. Algo más en su alma se había sellado durante el ritual. Había sido parte de algo mucho más grande, algo que trascendía el tiempo y el espacio. Y ahora no podía escapar de ello. La joven caminaba a su lado, todavía demasiado atónita como para comprender lo que había sucedido. Estaba exhausta, pero el pánico en sus ojos nunca desaparecía. Jack miraba hacia adelante, sin rumbo fijo, pero algo lo mantenía en movimiento. Algo dentro de él le decía que debía huir, que debía alejarse de esa maldición. Y sin embargo, cada paso que daba parecía llevarlo de regreso a las mismas sombras que intentaba dejar atrás. La noche se cernía sobre ellos como un manto espeso. La luz de la luna apenas iluminaba las callejuelas desiertas, y el silencio era opresivo, como si el aire estuviera esperando algo, esperando el próximo movimiento de Jack. Las casas, aquellas viejas y gastadas estructuras de madera, se alzaban como centinelas que lo vigilaban, como si estuvieran conscientes de que había sido marcado. Cada rincón parecía ocultar una amenaza. Los murmullos del viento no eran solo el sonido natural del desierto. Ahora, Jack podía escucharlos como voces susurrando, clamando en una lengua que no podía comprender. Finalmente, llegaron a la plaza central del pueblo, donde una fuente rota y desmoronada se erguía como un vestigio de lo que alguna vez fue un lugar de encuentro. Jack se detuvo por un momento, mirando la estructura, pero su mente seguía acelerada. Pensaba en lo que la figura enmascarada le había dicho. La carne será consumida, y el ciclo debe completarse. Esa frase lo perseguiría hasta el fin de sus días, porque sabía que, si la orden no lo había matado, algo mucho peor lo aguardaba. Había algo mucho más grande que el sacrificio físico, algo que se conectaba con la esencia misma de la vida y la muerte. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó la joven, su voz temblorosa, como si apenas pudiera articular la pregunta. Jack la miró, pero no sabía qué responder. No tenía respuesta. Estaba tan perdido en la oscuridad de sus propios pensamientos que las palabras no le salían. No podía escapar. Y lo peor de todo era que sabía que si lograba huir, la sombra de la Orden de la Llama Negra siempre lo seguiría. En ese momento, el sonido de pasos se oyó a lo lejos. No eran los pasos de un hombre común. Eran pasos medidos, pesados, como los de una fuerza que avanzaba con un propósito siniestro. Jack giró rápidamente, buscando un refugio, algo que lo ayudara a esconderse de lo que sabía que se avecinaba. Pero no había lugar donde ocultarse. El pueblo estaba demasiado pequeño, demasiado cerrado. La figura apareció en el umbral de la plaza. Era un hombre alto, de pie, con una capa oscura que se deslizaba tras él con cada paso que daba. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural, como si pudiera ver más allá de lo visible, como si estuviera observando el alma misma de Jack. El rostro del hombre estaba cubierto por una máscara de barro, y los símbolos tallados en ella parecían brillar débilmente, como si estuvieran vivos. «Ya no hay dónde escapar, Jack Evans», dijo la figura con una voz profunda y resonante. «La orden tiene ojos en todas partes. No puedes huir de tu destino. No importa lo lejos que vayas. El ciclo ya está sellado, y tú eres parte de él». Jack se sintió aplastado por las palabras de la figura. La desesperación lo embargó, pero algo en su interior, algo que aún conservaba de su humanidad, lo impulsó a levantarse. No iba a permitir que esa sombra lo consumiera. No iba a ser otra víctima más de la Orden de la Llama Negra. «Déjanos ir», gritó Jack, su voz llena de una furia que había estado guardando. «No somos parte de esto. No quiero ser parte de esta maldición». La figura encapuchada se acercó lentamente, su presencia cada vez más imponente.
Lo que deseas no tiene importancia, respondió. La carne será devorada, y no hay forma de escapar. No eres más que una pieza en el tablero de un juego que comenzó mucho antes de tu llegada. No hay opción. La orden no acepta el rechazo. No hay salvación. Con un movimiento rápido, el hombre levantó la mano, y, en el mismo instante, Jack sintió una presión en su pecho, como si el aire mismo lo estuviera aplastando. Las sombras parecían alargarse aún más, rodeándolo, mientras la oscuridad lo absorbía. Miró a la joven, y vio en sus ojos la misma desesperación que sentía. La orden ya los había marcado. Esto no tiene que acabar así, dijo Jack, respirando con dificultad. No importa lo que digas, no me someteré a ti. Pero la figura enmascarada no respondió. Solo levantó su daga, brillando a la luz de la luna, y con un movimiento final, avanzó hacia él. La daga cayó. No fue una caída rápida. Fue lenta, como si el tiempo mismo estuviera siendo estirado por la presión de la oscuridad. El aire se volvió espeso, y la tierra bajo los pies de Jack tembló, como si la misma realidad estuviera desmoronándose. Un grito, que no era solo suyo, resonó en el aire. Era el grito de la desesperación, el grito de aquellos que habían sido atrapados por la orden de la llama negra. Pero justo cuando el filo de la daga iba a tocar su piel, la luz de la luna brilló con una intensidad cegadora. La figura enmascarada se detuvo, y Jack sintió que una fuerza invisible lo empujaba hacia atrás. La oscuridad que lo había rodeado comenzó a disiparse, como si algo estuviera interfiriendo con el poder de la orden. Las sombras se desvanecieron, y la joven, liberada del trance, cayó al suelo, respirando profundamente. Esto no ha terminado, dijo una voz, profunda y resonante, pero distante. El ciclo de sacrificio sigue. La figura enmascarada desapareció en la oscuridad, dejando a Jack y la joven en un pueblo desierto. El ritual estaba detenido, por ahora, pero sabían que el precio aún debía ser pagado. El ciclo no se detendría, y el mal que había sido desatado en Arizona seguiría acechando. Si has llegado hasta aquí, sabrás que la Orden de la Llama Negra es solo el principio de una historia mucho más grande y aterradora. ¿Te atreverías a enfrentarte a sus horrores? No olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas historias. Queremos saber, ¿qué opinas de los rituales y sacrificios de la Orden? ¿Te atreverías a descubrir más sobre sus oscuros secretos? Déjanos tu comentario y comparte tus pensamientos. Tu opinión es importante para nosotros.